Bienvenidos a Noticias de la Historia. Hoy nos vamos a dedicar al poema argentino más famoso, el Martín Fierro, y a su autor José Hernández. Hasta aquí se han hecho infinitas interpretaciones literarias y políticas, pero hay un consenso. Se trata de un punto alto de la historia de la literatura nacional. Hoy lo vamos a recuperar al Martín Fierro en su contexto histórico y a hacer un esfuerzo por entenderlo y por conocerlo en sus múltiples facetas y significados. Atención, pido el silencio, y silencio la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a contarles que a la historia le faltaba lo mejor. Hernández reivindica simbólicamente al gaucho pampeano que a fines del siglo XIX era víctima de las transformaciones políticas del país. Al gaucho lo acosan el Estado y la ley y huye hacia las tolderías. De algún modo Hernández toma desde otro lado el dilema civilización y barbarie. Hay muchas interpretaciones del Martín Fierro, algunas más políticas, otras más literarias. Está el personaje José Hernández en el medio, que era un periodista en la época, político. ¿De qué nos habla el Martín Fierro? Bueno, nos habla a nosotros y les habló a sus contemporáneos de un amplio espectro de temas, algunos de los cuales se podría decir que ya han caducado y otros que tienen enorme vigencia, sorprendente vigencia, ¿no? En particular, por ejemplo, a sus contemporáneos les habla como si estuviera discutiendo con Sarmiento, ¿no? Digamos que 25 años después del Facundo. Si el Facundo da una tipología de gauchos, por ejemplo, está el gaucho cantor, el rastreador, el vaqueano, el gaucho malo. Y además los hace productos de una cierta conformación del suelo, una especie de fuerte determinismo geográfico, y en cada caso describe cómo es ese tipo. Hernández viene a decir algo que es en un sentido muy diferente, ¿no? Y es: el gaucho malo es un producto de la injusticia. Es, digamos, la sociedad segrega delincuencia. Viene a decir, no Hernández en general, sino la vuelta el gaucho Martín Fierro en el año 1872. Es un folleto. Esto es interesante porque lo que hoy llamamos Martín Fierro como unidad, en vida de Hernández nunca fue una unidad. Fueron dos cosas diferentes. Digo dos cosas porque ni siquiera fueron dos libros, fueron dos folletos. Bueno, el Martín Fierro en realidad muestra una situación muy ambigua que se da en el Río de la Plata a todo lo largo del siglo XIX. Y es que, por un lado, hay un proyecto de transformación de la sociedad que busca modernización, que busca una mejor inserción, digamos, de la población rural en el proceso productivo, y por otro lado genera condiciones de marginalidad que están en parte provocadas por las mismas condiciones, por la misma abundancia de recursos que ofrece la región pampeana, ¿no? El Martín Fierro refleja esa contradicción entre, por un lado, un proyecto de modernización y, por otro lado, una forma de vida tradicional que es contradictoria con ese proyecto de modernización, pero en la cual quienes buscan ese proyecto de modernización tienen que basarse para intentar cambiarlo. Así, en realidad, esta persecución que se hace al gaucho para transformarlo en soldado de la frontera o en peón de estancia, de alguna forma refuerza los propios mecanismos que marginalizan al gaucho y lo obligan a perder esa regularidad en su inserción dentro de la estructura social. Para cantar baguala la música está de más. Contale tu pena al viento y el viento las cantará. José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en este lugar, en la que era la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Este es un sitio de alto valor histórico. Aquí, por ejemplo, también hubo enfrentamientos durante las invasiones inglesas. Hoy funciona el Museo José Hernández. Estamos en el partido de San Martín. Aquí nació, fue criado José Hernández. Aquí volvió una y otra vez a lo largo de su vida y seguramente en este lugar encontró inspiración para escribir el Martín Fierro. Hernández perteneció a una familia de alcurnia. La madre era prima de Juan Martín de Pueyrredón. El padre, de una familia de comerciantes ricos, fue capataz de las estancias de Rosas.
Los Pueyrredón eran unitarios, los Hernández federales. José combate en Pavón contra Mitre y en 1871 junto a López Jordán contra las tropas que dirige Roca. Derrotado, Hernández será poeta. En 1872 escribe El Martín Fierro en un hotel porteño. José Hernández pasa los primeros 6 años de su vida en esta chacra, o sea, entre 1834 y 1840. Cantándome de morir, cantándome de morir, cantando me han de enterrar. Con esta pluma escribió José Hernández El Martín Fierro, estando en la ciudad de Buenos Aires, pero seguramente se nutrió de sus experiencias de chico en el campo y en esta chacra en particular para realizar el poema más famoso de la historia de la literatura nacional. Hay muchas cosas en su crianza, en su primera infancia, en las veces que retorna que lo van a inspirar. Hay una parte de la obra que dice: yo perdí a mi madre antes de aprender a llorarla. De hecho, Hernández queda huérfano de su madre cuando tiene 9 años y a los 20 y pico de su padre. Su padre muere en Ramallo. Lo mata un rayo, ¿no? Parece una rima. En realidad la tradición dice que estaba vestido con un poncho albo, poncho que la tradición del campo dice que no hay que ponerse jamás porque atrae rayos y centellas. Y bueno, trabajando en el campo fallece el padre de Hernández, así que digamos que a una corta edad, si se quiere, él queda huérfano y es criado por su tía u otras tías de parte de su lado paterno. Pero bueno, hay mucho de él que habla, si uno lee atentamente la obra, que se va a dar cuenta que tiene una inspiración fuerte en lo que tiene que ver con esta casa. José Hernández se asume federal, defensor de las autonomías provinciales y amigo de las rebeliones contra el Estado central. Por ejemplo, salió a defender y escribió a favor del último caudillo federal, el Chacho Peñalosa. Sus adversarios fueron Mitre y Sarmiento, y de hecho podría decirse que el Martín Fierro es un antifacundo. La posición de José Hernández respecto de la transformación del mundo rural, como la de muchos otros intelectuales de su época, es muy ambigua. Por un lado, ellos ven la necesidad del progreso, ven las ventajas que tiene para la nación, la transformación, el desarrollo, la incorporación de los ferrocarriles, el incremento de la producción, un uso mucho más intensivo de los recursos naturales de la Argentina, y todo esto implicaba reducir la posibilidad de que se mantuviera esa forma de vida tradicional que era la vida del gaucho. Por otro lado, esa forma de vida tradicional estaba atada a esos males que Hernández denuncia en el Martín Fierro, al servicio de la frontera, sobre todo ese era el punto más duro, ¿no? La necesidad de mano de obra, por un lado para el trabajo rural, pero por otro lado también para la defensa, que es uno de los puntos que se refleja en Hernández. Ahora, lo contradictorio es que, por un lado, aunque tenía sensibilidad respecto de esa población con la cual él había convivido y que de alguna forma quería preservar y proteger, por otro lado, en su actuación como intelectual y como político, veía la necesidad de la modernización y la transformación del país, ¿no? Fierro combate al ejército de frontera y marcha a las tolderías con cruz. Parece una metáfora política para rechazar al Estado liberal que avanzaba sobre gauchos e indios. Otros sostienen que no es un rebelde, que se pasa al enemigo porque no le pagaban su sueldo. Son muchas las interpretaciones, incluso desde la cultura popular. La relación de Martín Fierro con Cruz sintetiza de alguna manera también una exaltación de la amistad, ¿no? De una amistad muy azarosa, muy hackeada, permanentemente en riesgo debido a la situación y a las aventuras que deben enfrentar los personajes.